Hola, hola, mi gente bonita y súper fan de las series turcas, bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí conmigo una vez más para desentrañar los misterios, los chismes y sobre todo, el romance que tanto nos gusta de nuestras parejas favoritas de la televisión turca. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los temas que más controversia y emoción ha generado entre nosotros, los fans de Can Yaman y Demet Özdemir, la famosa apuesta. Esa apuesta que se rumorea que existió durante las grabaciones de Erkencikus y que, al parecer, tenía un secreto oculto. ¿Recuerdan? Esa química innegable que traspasaba la pantalla, esas miradas, esas sonrisas. Uf. Era pura magia. Pero, ¿había algo más allá de la actuación? ¿Estaba esa magia alimentada por una apuesta? Prepárense porque hoy vamos a analizar todas las pistas, los rumores, las entrevistas y los testimonios que hemos recopilado para intentar desentrañar este misterio y, de una vez por todas, descubrir quién ganó la famosa apuesta. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en esta aventura. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde analizamos a fondo nuestras series turcas favoritas, desmenuzamos los chismes más jugosos y celebramos el talento de nuestros actores y actrices preferidos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Y por supuesto, denle mucho amor a este vídeo con un buen like. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles contenido increíble. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el tema de la apuesta de Demet y Can. A ver, ¿por dónde empezamos? La historia de la supuesta apuesta surge, obviamente, durante el rodaje de Erkencikus. La química entre Demet y Can era tan evidente, tan palpable, que muchos empezaron a especular sobre si había algo más que amistad entre ellos. Y ahí es donde entra en juego la famosa apuesta. El rumor más extendido es que Can, confiado en su atractivo y en la química que compartía con Demet, apostó a que lograría conquistarla durante el rodaje de la serie. Algunas versiones incluso afirman que la apuesta fue con otros miembros del equipo de producción. ¿Qué se apostaba? Bueno, eso es lo que nadie sabe con certeza. Algunos dicen que era una cena lujosa, otros que era dinero, e incluso hay quienes aseguran que era algo mucho más personal e íntimo. Imagínense las posibilidades. Podría haber sido desde un viaje exótico pagado por el perdedor hasta una prenda personal de un valor sentimental incalculable. La imaginación vuela cuando se trata de chismes de este calibre. Pero, ¿de dónde salió este rumor? Bueno, como en muchos casos, la fuente original es difusa. Se dice que la información se filtró desde el interior del equipo de producción, pero nunca se ha podido confirmar de manera oficial. Piensen en la cantidad de personas involucradas en una producción de este tipo: maquilladores, vestuaristas, camarógrafos, asistentes de dirección. Es un hervidero de información. Y es lógico que con la intensidad de la química entre Can y Demet, los comentarios y las especulaciones se multiplicaran exponencialmente. Sin embargo, la intensidad con la que se propagó el rumor, sumado a las actitudes y declaraciones de ambos actores, hizo que muchos lo diéramos por cierto. Era como un fuego que se alimentaba de la leña de la expectación y la fascinación que despertaban estos dos talentos. Recordemos algunas de las interacciones más memorables entre Demet y Can durante la promoción de Erkencikus. Sus miradas cómplices, sus bromas, sus abrazos. Todo parecía indicar que había algo más que una simple relación de trabajo. Incluso en algunas entrevistas se notaba una tensión palpable, como si estuvieran jugando al gato y al ratón, intentando ocultar algo que era evidente para todos. ¿Se acuerdan de aquella entrevista donde Can le corrigió a Demet una frase en italiano y ella le respondió con una mirada que parecía decir: cuidado con lo que dices? Momentos así son los que alimentaron aún más la teoría de la apuesta. Pero volvamos a la apuesta. Si existió, ¿quién la ganó? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Hay dos bandos claramente definidos. Es como un partido de fútbol con hinchadas apasionadas que defienden a sus ídolos a capa y espada. Por un lado, están los que creen que Can ganó la apuesta. Argumentan que la relación entre Demet y Can se intensificó a medida que avanzaba el rodaje de la serie. Señalan que hubo rumores de encuentros fuera del set, de citas secretas y de momentos de intimidad. Además, algunos fans aseguran haberlos visto juntos en diferentes lugares, aunque nunca hubo pruebas fotográficas contundentes.
Claro, en la era de las redes sociales, la falta de fotos oficiales no es una prueba definitiva de nada. Pero la imaginación de los fans es poderosa. Este bando también se basa en el carisma y la personalidad arrolladora de Can Yaman. Can, como sabemos, es un hombre muy seguro de sí mismo, un conquistador nato. Y muchos creen que su encanto fue irresistible para Demet. Es como si fuera un imán que atrae a todo lo que se le acerca. Su sonrisa, su mirada penetrante, su forma de moverse. Todo en él grita galán de telenovela. Pero por otro lado, están los que creen que Demet ganó la apuesta. Argumentan que a pesar de la química evidente y de los rumores de romance, Demet siempre mantuvo una actitud cautelosa y reservada. Señalan que nunca confirmó públicamente una relación con Can y que, después de que terminó el rodaje de Erkencicus *, ambos tomaron caminos separados. Esto podría interpretarse como una victoria estratégica por parte de Demet, que supo mantener el control de la situación y no sucumbió a los encantos de Can, al menos no públicamente. Este bando también se basa en la personalidad fuerte e independiente de Demet Özdemir. Demet, como sabemos, es una mujer muy talentosa y ambiciosa, que siempre ha priorizado su carrera profesional. Y muchos creen que no se dejó llevar por el juego de Can y que en realidad, fue ella quien tuvo el control de la situación. Demet ha demostrado ser una mujer inteligente y astuta, capaz de tomar decisiones difíciles para proteger su carrera y su imagen. Es como una jugadora de ajedrez que piensa varios movimientos por adelantado. Además, hay que tener en cuenta que Demet siempre ha sido muy discreta con su vida privada. Y es posible que incluso si hubo algo entre ella y Can, haya preferido mantenerlo en secreto para proteger su imagen y su carrera. En un mundo donde la vida privada de las celebridades es constantemente escudriñada, la discreción se convierte en un arma de defensa fundamental. Pero entonces, ¿quién dice la verdad? ¿Quién ganó la apuesta? La verdad es que no lo sabemos con certeza. No hay pruebas irrefutables que confirmen ni una ni otra versión. Todo se basa en rumores, especulaciones y en la interpretación que cada uno hace de las actitudes y declaraciones de ambos actores. Es como tratar de armar un rompecabezas con piezas faltantes y con la imagen de la caja borrosa. Sin embargo, hay algunos detalles que podrían darnos algunas pistas. Por ejemplo, después de Erkencicus *, Demet y Can no volvieron a trabajar juntos. Esto podría indicar que hubo algún tipo de conflicto o desacuerdo entre ellos. O simplemente que ambos querían explorar nuevos horizontes profesionales. Pero la ausencia de proyectos conjuntos después de una química tan explosiva siempre levanta sospechas. También es cierto que ambos han seguido caminos muy diferentes en sus carreras. Can se ha centrado en proyectos internacionales, mientras que Demet ha consolidado su carrera en Turquía. Esta divergencia en sus trayectorias podría ser una simple coincidencia, pero también podría ser un indicio de que algo cambió entre ellos después de Erkencicus *. Otro detalle interesante es que ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre la apuesta. En algunas entrevistas, ambos han evitado el tema o han respondido de manera evasiva. La evasión es una herramienta muy utilizada por las celebridades para no revelar más de lo necesario. Esto podría indicar que la apuesta sí existió y que ambos prefieren mantenerlo en secreto para evitar controversias. Imaginen el revuelo que se armaría si alguno de los dos confirmara la existencia de la apuesta. Sería una bomba mediática. Pero al final, ¿realmente importa quién ganó la apuesta? Yo creo que no. Lo que realmente importa es la magia que Demet y Can nos regalaron en Erkencicus *. La química entre ellos era innegable y nos hizo soñar con un romance de película. Y eso es lo que realmente recordaremos de ellos. La química en pantalla es algo que no se puede forzar, es algo que simplemente está ahí. Y en el caso de Demet y Can, esa química era palpable y contagiosa. La verdad es que independientemente de si hubo una apuesta o no, Demet y Can lograron crear una pareja icónica en la televisión turca. Su talento, su carisma y su química hicieron que Erkencicus * fuera un éxito rotundo en todo el mundo. Y eso es lo que realmente importa. El legado de Erkencicus * trasciende cualquier rumor o especulación. La serie dejó una huella imborrable en el corazón de los fans y catapultó a Demet y Can a la fama internacional. ¿Y ustedes qué creen? ¿Existió la apuesta? ¿Quién la ganó? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber su opinión.
Me interesa saber si ustedes también sintieron esa chispa entre Demet y Khan, y si creen que esa chispa podría haber sido el resultado de una apuesta arriesgada. Bueno, mi gente bonita, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la famosa apuesta de Demet y Khan. Espero que hayan podido aclarar sus dudas y sobre todo, que hayan disfrutado recordando la magia de *Erkencicus*. He intentado ofrecerles una visión lo más completa posible de este tema tan controvertido, analizando todos los ángulos y considerando todas las posibilidades. Como siempre, les agradezco muchísimo por haber visto este vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles contenido increíble. Recuerden que si les gustó este vídeo, denle like. Compártanlo con sus amigos fans de las series turcas. Y por supuesto suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su suscripción es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de asegurarme de que puedo seguir creando contenido que les guste. Y no olviden dejarme sus comentarios abajo. ¿Qué otras series turcas les gustaría que analizáramos? ¿Qué otros chismes quieren que desentrañemos? Quiero saber su opinión. Estoy abierta a sugerencias y me encanta interactuar con ustedes. Sus comentarios son el combustible que alimenta mi pasión por las series turcas. Gracias de nuevo por estar aquí conmigo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.